La última cosa que muchos hogares apagan antes de dormir ya no es una vela ni una lámpara, es una pantalla. Y Padre Pío advirtió algo sobre ese momento exacto que nadie quiere escuchar, no en términos abstractos, no como consejo devoto de un fraile del siglo XX que no podía imaginar lo que vendría después. Lo advirtió desde una experiencia de combate espiritual nocturno tan documentada, tan verificada por los archivos de su canonización, que lo que dijo tiene una precisión que lo moderno no puede reproducir. Esta noche, antes de acostarte, hay algo que necesitas saber. Fra Modestino di Bari pasó décadas en el convento de San Giovanni Rotondo. No era un visitante, no era un devoto ocasional que estuvo una semana y volvió a casa con una historia edificante. Era un fraile del mismo corredor, del mismo convento, de la misma vida de oración nocturna que Padre Pío vivió durante más de 50 años. Su testimonio forma parte del proceso canónico oficial de beatificación. No es una anécdota devota recogida en un libro de espiritualidad popular. Es un documento judicial. Y lo que Fra Modestino testificó no es lo que uno esperaría de quien convivió con un santo. No habló de milagros espectaculares, no habló de bilocaciones ni de estigmas. Habló de algo que parecería pequeño si no fueras al convento y entendieras lo que significaba en el contexto del combate espiritual nocturno que Padre Pío libraba cada noche. Los frailes del corredor nunca dejaban nada encendido después de completas. Nada. Ninguna fuente de luz artificial. Ninguna fuente de ruido. No porque la regla los obligara a una austeridad particular en ese punto. La regla del convento ya imponía el silencio nocturno, pero la razón de los frailes de ese corredor específico iba más allá de la regla. Habían aprendido por observación directa que Padre Pío detectaba cualquier perturbación del silencio nocturno con una exactitud que excedía lo que los sentidos físicos podían explicar. Y cuando algún fraile olvidaba algo encendido, alguna luz, alguna radio, en los años 50 y 60, cuando los aparatos modernos comenzaban a entrar en la vida conventual italiana, Padre Pío enviaba a apagarlo antes de comenzar su hora de oración nocturna. Con una instrucción que Fra Modestino escuchó varias veces y que quedó registrada en el proceso canónico. El ruido continuo impide al alma reconocer la presencia del adversario. No dijo que el ruido atrae al adversario. Eso sería una afirmación distinta. Dijo que impide al alma reconocerlo. La diferencia es crucial y voy a explicarla. Pero primero necesitas entender por qué Padre Pío sabía esto con la certeza de alguien que lo vivió en el cuerpo. Sí, Bernard Ruffin es uno de los biógrafos más rigurosos de Padre Pío. No escribió desde la devoción popular, escribió desde la investigación histórica. Su libro Padre Pío, The True Story, publicado por Our Sunday Visitor en 1991, es considerado una de las biografías académicamente más sólidas disponibles. Y lo que Ruffin documenta sobre las noches de Padre Pío en San Giovanni no es edificante en el sentido suave que esa palabra suele tener. Es perturbador. Las noches de Padre Pío eran un campo de batalla. Los ataques nocturnos que los frailes del corredor escuchaban, golpes, caídas, ruidos de combate físico, están documentados en múltiples testimonios independientes. No en uno ni en dos. En los testimonios de varios frailes que convivieron con él en diferentes décadas de su vida conventual. Y lo que Ruffin señala con la precisión de quien ha revisado esa documentación con detalle es esto. Cuando en los años 50 y 60 los medios modernos comenzaron a filtrarse en la vida conventual italiana, la radio, los primeros televisores, los aparatos eléctricos que permanecían encendidos después del silencio nocturno, Padre Pío fue el fraile más insistente, el más consistente,
en mantener el silencio de la noche como regla inviolable, no como preferencia personal, como condición táctica. Un hombre que había librado esas batallas durante décadas sabía algo que los frailes más jóvenes todavía no habían aprendido. El silencio nocturno no es ausencia de molestia, es un escudo. Hay algo que la modernidad no entiende de la noche, no la modernidad tecnológica en particular, la modernidad en general, la costumbre de tratar la noche como extensión del día, de llenar el silencio con ruido, de mantener encendida alguna pantalla hasta el momento en que el cuerpo ya no puede resistir el sueño. La tradición espiritual de la Iglesia tiene una comprensión de la noche que la modernidad perdió. Y esa comprensión tiene raíces que van mucho más atrás que Padre Pío. Evagrio Póntico fue uno de los intelectuales más precisos de la espiritualidad monástica primitiva. Escribió en el siglo IV, en el desierto de Egipto, después de años de convivencia con los anacoretas, que fueron los maestros más serios del combate espiritual en toda la historia de la Iglesia. Su obra Prácticos, escrita alrededor del año 390, contiene una observación que todavía no ha sido superada en precisión. Evagrio identificó el estado que llamó hipnos, el semisueño, el estado entre la vigilia y el sueño profundo, como el momento de máxima penetración de los 8 logismoi. Los logismoi son los pensamientos demonios, no pensamientos pecaminosos en el sentido moral ordinario, pensamientos con un origen externo que buscan penetrar el alma, aprovechando los momentos en que la guardia está más baja. Y Evagrio observó con la precisión de quien ha estudiado el fenómeno durante décadas en los anacoretas más avanzados del desierto, que el momento de máxima penetración no era el pecado evidente, no era la tentación directa, no era el momento de mayor debilidad moral, era el hipnos, el semisueño, ese estado en que la mente no está completamente dormida, pero tampoco completamente despierta, en que la voluntad está presente pero no activa, en que la conciencia está disponible pero no vigilante. La fatiga que lleva a ese estado y el ruido de fondo que mantiene al alma flotando en ese estado sin que pueda salir hacia la oración consciente, era para Evagrio la condición que prepara lo que él llamó la trampa de la letargia. No la puerta abierta del pecado deliberado, la puerta entreabierta de la semiconciencia sin protección. Juan Casiano llegó al desierto después de Evagrio. Llegó como estudiante, como alguien que quería entender lo que los anacoretas egipcios habían descubierto y sistematizar ese conocimiento para hacerlo transmisible a la tradición monástica occidental. Sus conlationes, las colaciones, las conversaciones con los grandes ancianos del desierto son uno de los textos formativos de la espiritualidad monástica de toda la tradición latina. Y en esas colaciones, Casiano documentó algo que los ancianos del desierto habían observado con una consistencia que no podía ser descartada. El umbral del sueño, el transitum ad somnum, el tránsito hacia el sueño, ese momento específico en que el alma se prepara para entrar en el sueño y todavía no ha completado la entrada. Casiano lo describe como el momento de máxima porosidad espiritual del alma, no el sueño profundo, no la vigilia activa, el umbral, el monje que llegaba a ese umbral sin haber sellado conscientemente el alma con la oración de cierre, sin haber completado lo que la tradición monástica llamaba el rito de cierre del día. Llegaba a ese umbral, según Casiano, sin escudo, sin escudo, sin escudo. Y lo que esa metáfora militar quería decir era preciso. No que el alma quedaría destruida, no que el pecado sería automático, sino que el acceso que el adversario normalmente no tiene, porque la voluntad activa y la conciencia vigilante operan como barrera, quedaba disponible. La porosidad del umbral, el acceso que el ruido de fondo sostiene indefinidamente, ahora
Necesitas escuchar esto con atención, porque aquí está la conexión que lo cambia todo. Lo que Padre Pío sabía desde la experiencia directa del combate. Lo que Fra Modestino testimonió desde la observación de décadas. Lo que Ruffin documentó desde la investigación histórica. Evagrio y Casiano lo habían sistematizado como doctrina 15 siglos antes. La cadena es esta: el televisor encendido, la pantalla brillando en la oscuridad, el audio continuo, las voces del programa, la música del fondo, el cuerpo que se va durmiendo poco a poco frente a esa pantalla. Ese no es el sueño que la tradición espiritual llama descanso. Ese es el hipnos que Evagrio identificó, el semisueño, el estado de semiconciencia en que la voluntad no está activa, la conciencia no está vigilante y el alma flota entre lo que la pantalla está transmitiendo y el sueño que todavía no llega. Y esa flotación dura, no segundos, minutos, muchas veces media hora, a veces más. Media hora de hipnos sin protección espiritual. Media hora en el estado que Evagrio identificó como el de máxima penetración de los logismoi. Media hora en el umbral que Casiano llamó el momento de máxima porosidad espiritual. Media hora con la pantalla transmitiendo imágenes ajenas directamente al estado en que el alma no puede discernir ni filtrar. El ruido continuo que Padre Pío enviaba a apagar no era molestia sonora, era exactamente eso: el mantenimiento artificial de un estado de semiconciencia que deja el alma sin escudo, mientras el cuerpo cree estar descansando. Me acuerdo de algo que hacía en los meses después de que Lucía murió. Tenía miedo del silencio. No sé cómo explicarlo de otra manera. El silencio de la casa era tan pesado, tan cargado con su ausencia, que dejaba la radio encendida. A veces el televisor en algún canal que no me importaba, solo para que hubiera voces. No las escuchaba. No seguía ningún programa. Simplemente las dejaba ahí y me dormía así. Semanas, quizás meses. Me decía que era el duelo, que el silencio era demasiado para alguien que había compartido esa casa durante 38 años con otra persona, que era comprensible, y era comprensible. No digo que no, pero había algo en la calidad de esas noches que no correspondía exactamente al duelo. Me despertaba agotado, no como alguien que ha llorado. Ese cansancio tiene una calidad distinta, una cierta limpieza detrás del dolor, sino con un agotamiento diferente, con algo oscuro instalado que no tenía nombre, con sueños que no recordaba, pero que dejaban una sensación que duraba hasta el mediodía. No entendí qué había pasado esas noches hasta mucho después, cuando leí lo que los escritos de Padre Pío me abrieron, que el silencio nocturno no es solo ausencia de ruido, que lo que yo llenaba de voces ajenas para no sentir el vacío era, al mismo tiempo, exactamente el escudo que la noche necesitaba. El miedo al silencio me había convencido de quitar el escudo. El padre José Antonio Fortea, en su Summa Daemoniaca, articula algo con la precisión jurídica que caracteriza su enfoque del tema. El adversario actúa prioritariamente en los márgenes del estado consciente, no en el centro, no en los momentos de mayor actividad espiritual, de mayor vigilancia, de mayor intención deliberada, en los márgenes. El momento en que la voluntad no está plenamente activa ni plenamente dormida. Y Fortea hace una distinción que tiene consecuencias prácticas directas. Toda condición que prolongue ese estado de margen, ese estado en que la voluntad no está ni activa ni dormida, sin que el alma haya hecho un acto deliberado de consagración, es, en términos jurídico-espirituales, un espacio sin custodiar. No una puerta abierta de par en par, no una invitación explícita, un espacio sin custodiar. La diferencia importa.
porque la puerta abierta implica una acción deliberada. El espacio sin custodiar es el resultado de algo mucho más ordinario y mucho más frecuente: la omisión. No hacer nada, dejar que el día se cierre solo, no hacer el acto deliberado de consagración que cierra el espacio y lo pone bajo autoridad. Y el televisor encendido hasta quedarse dormido cumple exactamente esa función de manera paradójica. Parece llenar el espacio, parece que hay algo ahí, voces, imágenes, presencia, pero no hay ningún acto de voluntad, no hay ninguna consagración, no hay ningún cierre. Hay un espacio sin custodiar, llenado de ruido ajeno, en el estado de máxima porosidad espiritual que Casiano llamó el umbral del sueño. Eso es lo que Padre Pío enviaba a apagar. Aquí está la pregunta que nadie en tu casa se ha hecho en voz alta. ¿Quién cierra la puerta espiritual de tu hogar antes de que todo el mundo se duerma? No la puerta física, la del cerrojo y la llave. Esa la cierras cada noche. La puerta espiritual. Padre Pío entendía el hogar como un espacio que puede estar bajo custodia o sin custodia, no de manera abstracta, de manera concreta, práctica, con acciones específicas que corresponden a ese cierre. La tradición monástica tiene el rito de completas para eso. Completas es la última oración del día en la tradición litúrgica, en oficio de la tarde, la hora final, antes del silencio, de la gran silencio que los monasterios observan desde esa oración hasta la mañana siguiente. No es opcional en la vida monástica, es el cierre, el sello sobre el día, la declaración explícita de que el día termina bajo autoridad espiritual y que el sueño que viene después está colocado bajo esa autoridad. Padre Pío nunca dormía sin ese cierre. Los frailes de San Giovanni lo sabían, lo observaban. Era una de las disciplinas más absolutas de su vida conventual. La pregunta no es si tú puedes hacer completas como lo hace un monje benedictino. La pregunta es si tienes el equivalente, si hay en tu noche algún acto deliberado de cierre, alguna declaración explícita de que el espacio del sueño que viene no está sin custodiar, o si el día simplemente se apaga cuando los ojos ya no pueden seguir abiertos, con la pantalla todavía encendida en el estado de hipnos que Evagrio identificó como el de máxima vulnerabilidad espiritual. Déjame ser directo sobre algo que la espiritualidad popular tiende a suavizar. Padre Pío no era precavido con el silencio nocturno por temperamento monástico. Era precavido porque había experimentado directamente lo que ocurre en el hogar y en el alma, que no guarda ese umbral. Sus biógrafos documentan que los ataques nocturnos más severos no eran aleatorios en el tiempo. Ocurrían en los momentos de transición, la entrada al sueño, el umbral entre la vigilia y el sueño profundo. El adversario que Padre Pío enfrentó durante décadas no atacaba en el sueño profundo, atacaba en el umbral. No porque el sueño profundo sea inaccesible, eso sería una afirmación teológica que no puedo hacer, sino porque el umbral es el momento de máxima vulnerabilidad. Es la táctica que Evagrio había descrito en el siglo IV. Es la táctica que Casiano había documentado en el siglo V. Es la táctica que Padre Pío experimentó en el cuerpo durante 50 años. Y es la táctica que la pantalla encendida sostiene durante media hora o más cada noche en millones de hogares. El ruido continuo que impide al alma reconocer la presencia del adversario. No porque lo convoque, no porque abra una puerta deliberada, porque mantiene el alma flotando en el hipnos, en el estado de semiconciencia sin protección, sin que nadie haga el acto de cierre que correspondería a ese umbral. Hay un ciclo que los pastores que trabajan en el acompañamiento espiritual de familias identifican con una consistencia que ya no pueden ignorar. El Padre Fortea lo documenta desde la perspectiva del Ministerio de Liberación.
no como fenómeno raro, ni como caso extremo, como patrón, televisor encendido hasta quedarse dormido, duerme vela con imágenes ajenas, sueños perturbadores que no se recuerdan bien, pero que dejan una sensación, despertar agotado, ansiedad matinal sin causa identificable, irritabilidad que no corresponde a las circunstancias del día. Y ese ciclo se repite, no una semana, no un mes, años, porque nadie conectó la primera pieza con el resto de la cadena. El pastoralmente relevante en ese ciclo no es el sueño perturbador ni el despertar agotado, es la ausencia de cierre, la noche que se abre sin que nadie la cierre, el espacio del sueño que comienza en hipnos, en el estado de semiconsciencia mantenido por el ruido de la pantalla, sin ningún acto deliberado de consagración. Eso es lo que Padre Pío entendía cuando enviaba apagar. No el aparato en sí, el estado que el aparato sostenía. Ahora quiero contarte lo que se puede hacer, no lo que los monjes hacen, lo que tú puedes hacer esta noche, en tu casa, en 5 minutos o menos. Lo llamo el cierre de completas doméstico, no porque sea completas en sentido litúrgico formal, porque cumple la misma función, cerrar el espacio del sueño bajo autoridad espiritual antes de que comience. Son 3 acciones. Las 3 juntas no duran más de 5 minutos. La primera acción es física y deliberada. No apagues la pantalla con el control remoto desde el sofá. Levántate, ve hasta la pantalla, apágala con la mano, y mientras la apagas, di en voz audible, no en voz alta, pero que tú mismo te escuches pronunciar las palabras en el espacio físico de la habitación. Esta puerta cerrada. 4 palabras. Gesto físico más palabra pronunciada. Padre Pío hablaba de lo que él llamaba hablar con los hechos y con la boca. El acto de voluntad tiene una dimensión física, el gesto, y una dimensión verbal, la palabra pronunciada en el espacio. Juntos tienen un peso que ninguno de los dos tiene solo. El control remoto desde el sofá no es ese acto, es conveniencia, la mano que apaga, el cuerpo que se levantó a hacerlo, la voz que lo declara. Eso es el acto de voluntad doble que cierra lo que la pantalla sostenía abierto. La segunda acción es la oración de entrega nocturna. No necesita ser larga, no necesita ser elaborada, necesita ser deliberada. Esta versión viene de la espiritualidad de Padre Pío, adaptada para el hogar. Señor, entrego este hogar a tu custodia. Ángel de la guarda, sella cada puerta. Lo que no puse en tus manos antes de dormir, lo pongo ahora. 3 oraciones, 30 segundos de pie, antes de acostarte. Fíjate en la última oración. Lo que no puse en tus manos antes de dormir, lo pongo ahora. Esa línea es importante porque reconoce algo con honestidad. Que el día probablemente tuvo momentos, quizás muchos, en que el hogar no estuvo explícitamente bajo ninguna declaración de custodia. Que hubo horas en que la pantalla estuvo encendida, en que el ruido continuo sostuvo el estado de semiconciencia, en que el umbral espiritual no fue guardado de manera consciente. La oración de entrega nocturna no pretende que eso no ocurrió. Lo pone en manos de quien tiene autoridad para cerrarlo ahora. La tercera acción es el signo físico de cierre, la señal de la cruz sobre la pantalla apagada y la señal de la cruz sobre la puerta del dormitorio. Gesto de jurisdicción, no devoción sentimental. La señal de la cruz sobre un espacio es, en la tradición cristiana desde los primeros siglos, la declaración de que ese espacio está marcado, que pertenece a una autoridad que el adversario reconoce, aunque los ojos del creyente no vean nada. Los primeros cristianos marcaban los umbrales de sus casas con la señal de la cruz. No era folclore, era jurisdicción. La pantalla apagada que recibe la señal de la cruz queda marcada, no como objeto de superstición, sino como el lugar donde hace un momento había un espacio sin custodiar y donde ahora hay una declaración deliberada de cierre.
La puerta del dormitorio que recibe la señal de la cruz queda marcada. El umbral que vas a cruzar para entrar al sueño está sellado. El alma que cruza ese umbral ya no llega al hipnos de Evagrio sin escudo. Llega con el cierre hecho, con la declaración pronunciada, con el gesto de jurisdicción sobre el espacio. No voy a prometerte que esta práctica hace desaparecer todo lo que puede ocurrir en la noche. No es lo que la tradición espiritual promete. Lo que promete es lo que los anacoretas del desierto que Casiano observó vivieron. Lo que los frailes del corredor de Padre Pío aprendieron por observación directa. Lo que los dirigidos espirituales de Padre Pío documentaron en sus testimonios. El alma que llega al umbral del sueño con el cierre hecho llega en una condición diferente, no garantizada contra cualquier perturbación, pero no sin escudo, como decía Casiano. La diferencia entre llegar al umbral sin escudo y llegar al umbral con el escudo hecho no es la diferencia entre una noche perfecta y una noche difícil. Es la diferencia entre un espacio sin custodiar y un espacio bajo custodia declarada. Y esa diferencia, acumulada noche tras noche, produce algo que los que la practican describen con consistencia, no como milagro espectacular, como una paz en el sueño que antes no había, como un despertar que tiene una calidad diferente, como la ausencia de ese ciclo que Fortea documentó, del duermevela con imágenes ajenas, del sueño perturbador, del despertar agotado, de la ansiedad matinal sin nombre. Padre Pío no era un fraile ansioso que necesitaba silencio para sus nervios. Era un hombre que había librado combate espiritual nocturno durante décadas y que sabía, desde la experiencia directa más documentada que tenemos en la tradición moderna de la Iglesia, exactamente qué condiciones favorecen ese combate y qué condiciones lo desfavorecen. El ruido continuo que impide al alma reconocer la presencia del adversario. Esa frase de Fra Modestino, ese fragmento del proceso de canonización que la mayoría de los fieles nunca ha leído, contiene más sabiduría práctica sobre la noche que todo lo que la modernidad ha producido sobre el sueño. Porque la modernidad analiza el sueño. Padre Pío había aprendido a custodiar el umbral, y la diferencia entre analizar el sueño y custodiar el umbral es la diferencia entre describir una puerta y tener la llave en la mano. Esta noche, antes de acostarte, hay una pregunta que no puedes ignorar si llegaste hasta aquí. ¿Quién va a cerrar esa puerta? No la del cerrojo, la pantalla que va a quedar encendida mientras te duermes, el ruido continuo que va a sostener el himnos de Evagrio mientras la voluntad se retira, el espacio sin custodiar que va a ser la condición de tu umbral del sueño esta noche. ¿Hay algún acto deliberado de cierre en tu noche? ¿Hay alguna declaración, por breve que sea, por simple que sea, que marque el final del día bajo autoridad espiritual? ¿O el día simplemente se apaga cuando los ojos ya no pueden más? Padre Pío nunca dejó que el día simplemente se apagara. Nunca. Durante más de 50 años de vida conventual, la última acción del día era el cierre deliberado, el sello, la declaración que ponía el sueño que vendría bajo la autoridad que él conocía desde la experiencia directa que esa autoridad opera también en la oscuridad. El cierre de completas doméstico que te propongo no requiere sus dones místicos, no requiere sus décadas de combate, requiere 3 acciones, 5 minutos y la comprensión de por qué el umbral importa. La pantalla apagada con la mano, con la palabra pronunciada. La oración de entrega nocturna de pie antes de acostarse. El signo de la cruz sobre la pantalla y sobre la puerta del dormitorio. Eso es todo. Es todo lo que el alma necesita para llegar al umbral del sueño con escudo en lugar de sinén. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos trayendo lo que Padre Pío vivió
y documentó, no como historia devota, sino como instrucción práctica para el combate espiritual que ocurre en la oscuridad de cada noche. Ménonse, si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que deja la pantalla encendida mientras se duerme, que vive ese ciclo de duermevela, sueños perturbadores, despertar agotado que el padre Fortea documentó como patrón pastoral, comparte esto con ellos. Porque puede ser que nadie les haya dicho nunca que el silencio nocturno no es solo ausencia de ruido, que es un escudo, y que dejar ese escudo caer cada noche, noche tras noche, no es neutralidad. Es un espacio sin custodiar al que el adversario tiene paciencia para esperar. Padre Pío lo sabía, Fra Modestino lo testimonió, Evagrio y Casiano lo sistematizaron 15 siglos antes. Y tú ahora también lo sabes. Esta noche, antes de dormir, ¿quién va a cerrar esa puerta? Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.